Muchas gracias, señor Montero, por su conferencia. Abrimos el espacio para una mesa de diálogo titulada donde escucharemos las perspectivas de varios países sobre la objeción de conciencia y otros temas relacionados. Cada país tiene sus propios retos y experiencias en este campo, lo que enriquecerá nuestra comprensión colectiva. Nos acompaña como moderador el señor Rodrigo Campos Hidalgo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, con especialización en Derecho Público y una maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Actualmente es director jurídico de la Corte Suprema de Justicia. Cuenta con más de 20 años de experiencia como juez, asesor y gerente en instituciones claves como el IMAS. Además, ha completado su trayectoria con estudios en gerencia y protección de datos a nivel internacional y es también profesor universitario. Puede hacer uso de la palabra. Bienvenido. Buenos días. Invito a la mesa a las siguientes personas: el magistrado don Jorge Olazo Álvarez por Costa Rica, el doctor don Octavio Tejero Duque por Colombia y el doctor don Eterio Armando Medina Marín por la República de Panamá, por favor. En esta primer mesa de diálogo vamos a continuar con el tema de la objeción de conciencia. La intervención del doctor Montero nos abre una serie de interrogantes sumamente interesantes en la materia. Escuchar al doctor Montero nos abrió el gran cuestionamiento que muchos hemos sostenido en algún momento, ¿verdad?, de cómo incorporar el tema de la objeción de conciencia en la función jurisdiccional y cómo esa objeción de conciencia, como lo indica el doctor Montero, pues puede impactar el servicio de administración de justicia e inclusive la imagen institucional. El doctor Montero nos incorpora un tema adicional de suma relevancia: cómo confrontar y cómo hacer ese juicio de ponderación entre la ética pública y mi ética personal. Y el doctor Montero incorpora también en ese cuestionamiento que se desprende de todo su razonamiento, qué consecuencias puede tener la objeción de conciencia en diferentes ámbitos para la persona juzgadora, para el servidor judicial, qué tratamiento tenemos que darlos y sobre todo el reto que a futuro tendremos como poderes judiciales en la materia. Para ahondar en este tema, contamos con una integración de lujo esta mañana, y en esta integración de lujo debemos destacar que hay representantes de la República de Costa Rica, de la República de Colombia y la República de Panamá. Por Costa Rica nos representa don Jorge Olazo Álvarez. Don Jorge es un distinguido jurista costarricense, tiene más de 30 años de trayectoria en este Poder Judicial, los cuales más de 25 ha estado en tribunales superiores y es magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es especialista en Derecho Civil, Derecho Laboral y Derechos Humanos, y ha tenido una amplia trayectoria
en el tema de la tutela de los derechos de personas en estados de vulnerabilidad y en condiciones de discapacidades y pueblos indígenas. Integra, de hecho, coordina la comisión de la Unidad de Acceso a la Justicia del Poder Judicial de Costa Rica. Tenemos también a don Octavio Augusto Tejera Duque, el representante de la República de Colombia, y es para nosotros un privilegio y un honor tenerlo aquí hoy, esta mañana. Don Octavio es abogado de la Universidad de la Gran Colombia, especialista en Derecho Procesal Civil y máster en Argumentación Jurídica por las universidades de Alicante y Palermo. Tiene una destacada trayectoria como juez de la República. Durante 13 años ha sido magistrado auxiliar de la Sala de Casación Civil de la Hermana República de Colombia y magistrado de los tribunales de Villavicencio y Medellín, condecorado con la medalla José Ignacio de Márquez por su labor, profesor de posgrado en la Universidad Externado de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana, autor de diferentes libros. Finalmente, contamos con don Eterio Medina Marín. Don Eterio es un referente en el ámbito del derecho en la República de Panamá, en el tema de mediación y en la docencia. En ese país, abogado, mediador y conciliador, egresado de la Universidad de Panamá, doctorando en Derechos Humanos, con una amplia formación que incluye maestrías y especializaciones en Derecho Penal, métodos alternos de resolución de conflictos y docencia superior. Ha sido también mediador coordinador, juez de garantía suplente y director general del Sistema Penitenciario de la República de Panamá. Con esta integración que tenemos tan calificada, pues la idea es escuchar de ellos sus ponencias, sus exposiciones, en el entendido que no vamos a dudar ni por un segundo la importancia, el gran aporte que tienen, y dado lo anterior, en algún momento los organizadores me pusieron un plazo máximo de 10 minutos por intervención. Sin embargo, no me animo, no me atrevo a poner un máximo de 10 minutos con tan calificado panel. Entonces, pues vamos a estar atentos al tiempo, ¿verdad? Pero tampoco vamos a ser tan rigurosos porque estas oportunidades no se pierden así nomás, ¿verdad? Hay que aprovecharlas al máximo. De verdad le agradecemos a nombre de nuestro país su presencia y iniciaríamos con el doctor Olazo, por favor. Gracias y buenos días a todos y a todas. Vamos a ver cómo va con esto. A ver si corre o no corre. Ya, pero si corre del punto inicial es mejor. Esta, sí, y poner la función de presentación. Quizás por una cuestión de coincidencia el tema de la cultura griega como que nos unió a todos al momento de hablar de este tema. Esta es una escultura del templo de Artemisa en Grecia. Y como es un tema que se estaba iniciando y hasta a punto de disparar la flecha, pues me pareció trascendental enmarcarlo bajo la primera presentación. A ver si estoy bien. En Costa Rica, si se puede hablar del tema de gestión de conciencia en el ámbito judicial, surgió a partir de esta sesión del Consejo Superior bastante reciente, del 13 de febrero de 2018. Y surgió con ocasión de un problema bastante concreto, ¿verdad?, sobre el tema de si es posible, y para que los expositores extranjeros tengan un conocimiento de lo que estoy hablando, en Costa Rica se permite, o se permitía, el Código de Familia, que los jueces y las juezas de familia casaran personas. Podían llegar al despacho judicial, las personas llevaban sus cédulas y el juez o la jueza hacía de las funciones que puede ser de un juez de paz en otras naciones y los casaba, ¿verdad? A mí personalmente me tocó muchas veces en Guanacaste, que es una zona de Costa Rica, hacer ese tipo de actuaciones bastante interesantes, porque le tocaba dar las palabras y hablar del matrimonio, lo cual era bastante
trascendental, importante, y sobre todo bajo esa característica que yo tenía 22 años en ese momento y nunca me había casado, me casé más viejo. Pero hablar del matrimonio en esas edades era un tema con gente ya que llegaba a casarse ante uno. La temática era que esa función de los jueces, ¿verdad?, bajo la situación de que con la opinión constructiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el voto de la Sala Constitucional que había permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo, llegaron a presentar o comenzaron a presentarse personas del mismo sexo que pretendían que los jueces y las juezas las casaran. Esta situación se presenta en un juzgado de familia del segundo circuito judicial de Alajuela, es una provincia nuestra, y la jueza ejerce su derecho de la objeción de conciencia, ¿verdad?, y le dice una consulta al Consejo Superior, órgano administrativo, en donde le indica cómo proceder en casos en donde se alega objeción de conciencia en virtud de un caso que pasa en su oficina y que es evidentemente una situación generada por un matrimonio de personas del mismo sexo. En esa sesión el Consejo concuerda trasladar la consulta de la jueza coordinadora al señor director jurídico acá para que emita su informe, ¿verdad? ¿Cómo va con esto? Sí, vamos a ver, la dirección jurídica concluyó que el Poder Judicial no puede permitir, y así lo dijo el señor director jurídico, aquí presente es un dictamen de él y de la abogada también Silvia Coto, la dirección no puede permitir que se utilice la objeción de conciencia como un mecanismo válido para que una persona servidora judicial se exima de realizar labores propias de sus funciones, que es muy similar, creo, a la posición de que tenía el doctor Justiniano, ¿verdad? Por valorar que son contrarios a sus principios religiosos, de conciencia, morales, sociales y o familiares. Esta decisión del Consejo Superior avala el criterio técnico de la dirección jurídica y tiene por rendido el informe, ¿verdad? Se lo hace en conocimiento de la jueza, ¿verdad? Y lo importante es que toma un acuerdo el 20 de junio de 2019, vean que son épocas muy recientes, en donde pone en conocimiento de la Comisión de Acceso a la Justicia y Género, que es la que presido yo, para que establezca mecanismos para la divulgación respecto a los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, como personas LGTBI+, cuyos derechos se tutelan el derecho internacional de derechos humanos, ¿verdad?, y la Constitución política, y se reafirman los compromisos concretos asumidos por el país, ¿verdad?, y hacer de ese acuerdo conocimiento de la jueza. Básicamente a la jueza lo que le está diciendo es que no puede ejercer la objeción de conciencia, sino que tiene que atender esta población. Hasta ahí todo iría bien desde el punto de vista administrativo hasta que llegamos a la decisión de la Sala Constitucional del año 2000, en donde por una acción de inconstitucionalidad planteada ante la Sala Constitucional nuestra está integrada por 7 magistrados y magistradas, una decisión tomada por mayoría de 5, pero con voto salvado del magistrado Paul Rueda y de la magistrada Ana María Garro, por distintas razones, distintos fundamentos, tomó una decisión concreta. La Sala dice, el principio de igualdad y no discriminación es un elemento esencial del servicio público de administración de justicia, por lo que sus usuarios deben recibir un trato igualitario en la atención, el trámite, resolución y ejecución de distintos asuntos que se conocen en todas las instancias judiciales. Por su parte, la mayoría del tribunal, por esa situación que acabo de decir de los 2 votos salvados, considera que es posible ejercer el derecho a la objeción de conciencia en la función jurisdiccional, aunque en el presente caso se trata del ejercicio de una función judicial. En estos supuestos se concilian 2 derechos fundamentales. Sin embargo, no se vacía del contenido del primero, igualdad y no discriminación, todo es que ante un caso de objeción de conciencia de un juzgador relativo a realizar el acto del matrimonio, que es la que motiva la acción, el Consejo Superior debe adoptar todas las medidas necesarias para que el servicio público de administración de justicia se brinde a las parejas del mismo sexo en las mismas condiciones y tiempos de respuesta que le da a las personas heterosexuales. Finalmente, es claro que todas aquellas personas que se nombren con posterioridad a la entrada en vigor del matrimonio de personas del mismo sexo no pueden ejercer el derecho a objeción de conciencia, pues voluntariamente han aceptado esa función al ofertar y aceptar cargo. Entonces aquí la Sala hace un dimensionamiento bastante
digo yo, interesante desde el punto de vista de hasta dónde y cuándo lo puedo ejercer, ¿verdad? Depende de mi nombramiento y el momento de que se ejerza, ¿verdad? Lo cual, como vamos a ver, es un tema que va en contra de lo que ha establecido también la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la objeción de conciencia. Pero bueno, la sala lo dimensiona de esa forma. A raíz de este voto de la sala, ¿verdad? El doctor Román Solís Zelaya, que Dios goce, que era el coordinador de la subcomisión de personas LGTBI, le hace una gestión a la Corte para que remita un juicio solicitando definir un procedimiento dónde y cómo se va a ejercer esa gestión de conciencia que la sala constitucional da como impedimento para responder a la demanda de personas usuarias de la comunidad LGTBI. Nótese, y eso quiero dar la línea conceptual, que todo ha girado en situación de objeción de conciencia vinculada con el matrimonio de personas usuarias LGTBI. Sin embargo, la situación vamos a ver que es más amplia, porque la objeción de conciencia no solo evoca temas religiosos, evoca temas de cualquier otra naturaleza en donde yo por mis creencias éticas y morales puedo objetar esa conciencia. El tema del matrimonio fue lo que en el Poder Judicial dio el inicio, de verdad, matrimonio del mismo sexo, pero la objeción de conciencia es un derecho fundamental que va más allá de eso, ¿verdad? Va más allá de una situación propia del derecho de familia, podría pensar uno, sino que se expande, ¿verdad? Cuando don Román hace esa solicitud, ¿verdad? Él la hace en función, y es bueno decirlo así, en función de personas usuarias de la comunidad LGTBI. El Consejo Superior decide en 2023 tomar en cuenta una iniciativa nuestra, de mía y de la máster Cinia Fernández Vargas, que es la coordinadora de la subcomisión, que se defina cuál es el procedimiento a seguir cuando el funcionario judicial alega gestión de conciencia hasta servicios de personas de la comunidad LGTBI. O sea, nótese que todo ha girado siempre en torno a esa población. Reitero. Pero la objeción de conciencia puede ser un tema religioso, un tema que no tiene que ver nada con esa comunidad, que tiene que ver con un tema de prácticas desde el punto de vista de la persona que llega o como usuario en un despacho, o prácticas que puede tener la persona jurisdiccional o el ente jurisdiccional al momento que ejerce su función. Y es ahí donde la Corte, ¿verdad?, mediante el acuerdo 27, acuerda hacer, de acuerdo a uno de los integrantes del Consejo Superior, un estudio de los antecedentes de la materia y de la definición de la propuesta. En esa propuesta que hace don Gary Bonilla, que es un funcionario del Consejo Superior, ex defensor público nuestro, don Gary analiza la objeción de conciencia bajo una perspectiva que ahora vamos a ver desde el punto de vista ideológico, que no es muy correcta, porque él lo ve como que la objeción de conciencia se tiene que ejercer como acto previo a la contratación, que es muy similar a lo que hace la Sala Constitucional. La Sala dimensiona los efectos de la objeción de conciencia como si tenga que ejercerse al momento en que yo doy mi consentimiento informado y entro a la entidad, ¿verdad? Como si fuera una situación lineal, como si las personas no evolucionáramos como seres humanos. Puede ser que en un momento determinado, cuando yo lleno mi oferta de servicios y mi consentimiento informado, digo que no tengo ningún aspecto en el cual puedo ejercer la objeción de conciencia bajo el aspecto religioso, pero 3 años después o 4 años después tengo una experiencia de otra naturaleza y cambio mi visión. Entonces, ese consentimiento informado no deja de ser, y para mí el voto de la Sala Constitucional también lo hace, una visión lineal del ser humano. El ser humano no es lineal, es una persona que evoluciona, cambia, altera, es una persona, ¿verdad? Entonces, esa objeción de conciencia puede darse en cualquier etapa de la vida, porque las personas cambiamos, alteramos, tenemos valores, morales, visión de la vida totalmente distinta, ¿verdad? Esto es enviado a Corte. Y remite a Corte Plena, y ahí es donde Corte nos pide a nosotros desarrollar una propuesta de reglamentación más actual que incluya, y eso es importante decirlo, todas las aristas del tema. No el tema únicamente matrimonio, y no el tema vinculado con el derecho de familia, que como vamos a ver en la actualidad es un tema que pierde todo interés, porque nosotros tenemos una legislación nueva en materia de protección de familia, aprobada en octubre de 2024, que ya no permite o no establece la función de los jueces y juezas de familia casando personas. O sea, esa situación ya no se va a presentar, ¿verdad?, dentro del ámbito nuestro, ¿verdad? Pero sí voy a tener usuarios que son personas LGTBI, en donde me puedo ver involucrado con esa situación. Entonces esta objeción de conciencia también se mantiene, ¿verdad?
Entonces, nótese que lo que se le pide a la Corte, y la Corte con una visión, creo, muy amplia del presidente de la Corte, y que incluya todas las aristas del tema, dirigido a que todo el personal del Poder Judicial informe a la Corte lo que corresponda. Ahí es aquí donde se elabora el documento, y aquí es donde vamos a entrar al plano ideológico, ¿verdad? Y al plano filosófico que nos puede interesar un poco. El protocolo o el estudio que se hace parte de una premisa esencial. Los fundamentos dogmáticos en torno a la objeción de la conciencia es un derecho fundamental. Pero es un derecho fundamental que se debe reflejar en derecho procesal, porque la función del derecho procesal es reflejar el derecho fundamental. Entonces, para dar una verdadera visión de un derecho fundamental, se tiene que buscar su solución en el derecho procesal. Es lo que hace la visión. Para eso, utilizamos distintos autores, cité algunos acá, que son muy interesantes. Por el momento es Cucurella Galeana, establece que una de las obligaciones del Estado constituye el establecer competencias objetivas y subjetivas, que sería la objeción de conciencia, en materia de administración de justicia, las cuales deben necesariamente derivar de las leyes orgánicas del Poder Judicial como una manifestación de los principios del juez o de la jueza legal y objetiva. Esto lo escribe él en el 2020. En el mismo sentido, Bonet Navarro afirma que una de las manifestaciones del juez o de la jueza legal impone que cada persona ciudadana sepa que el órgano jurisdiccional está llamado a juzgarlo en cada asunto bajo criterios objetivos e imparciales. Y si yo tengo una determinada creencia moral que me va a resolver el caso de una forma parcial o objetivizada, entonces tengo que exponerlo y se me tiene que permitir ejercer esa objeción de conciencia, bajo criterios objetivos parciales, los cuales deben estar garantizados a través de normas que fijen la competencia subjetiva. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que todos los derechos fundamentales de la objeción de conciencia se vinculan con el derecho procesal, porque es ahí donde los jueces, a través de la inhibitoria, ¿verdad?, o la excusa, es donde plantean su situación, en donde encuentran elementos de competencia subjetiva que los lleva a no conocer el caso, por razones de valores, y que es totalmente permitido desde el punto de vista del derecho procesal. Por último, Agudelo Ramírez ubica la competencia subjetiva de un órgano jurisdiccional imparcial como la actitud del órgano jurisdiccional de generar actos procesales válidos y eficaces, y de esta manera la posibilidad de la inhibitoria o la excusa se convierte en mecanismos procesales terapéuticos para salvaguardar la versión del proceso. O sea, son esos mecanismos procesales los que me permitirían ejercer la objeción de conciencia de una forma correcta y técnica. Por último, utilizando a doctrineros argentinos a los cuales yo admiro muchísimo, ¿verdad? Uno de ellos ya fallecido, como Alcuchón y Bullín, el tema se desarrolla bajo la visión de la metodología de la argumentación jurídica. Ellos dos sostienen, ¿verdad?, que la inhibitoria y la excusa son mecanismos que garantizan la decisión imparcial o independiente de la persona juzgadora a través de su correcto ejercicio. Las personas juzgadoras contribuyen a afianzar la confianza de la persona usuaria al abstenerse de resolver casos en que sus creencias morales atentan contra una decisión imparcial y objetiva, y están obligados a brindarlas. Esto lo dicen incluso no en un tema procesal, sino como una introducción a la metodología, a la interpretación de las normas, ¿verdad?, como una forma de garantías fundamentales. Siguiendo a estos autores, los 3 o 4 que acabo de mencionar, si la persona juzgadora no se identifica como imparcial, que es lo que sucede en la objeción de conciencia por sus valores y creencias, para resolver un caso debido a sus creencias le está prohibido entrar a decidirlo y debe inhibirse. Es el mecanismo correcto que tiene que dar el ordenamiento jurídico, y lo da, porque sí existe ese mecanismo para plantear esa situación. La imparcialidad hace referencia a un determinado estado de ánimo de la persona juzgadora al momento de juzgar. Por eso es que yo no lo puedo ver como un consentimiento informado al momento que lo estoy contratando, porque es algo que se evoluciona, es al momento que él juzga.
¿verdad? Es imposible que una persona, yo le pueda decir, bueno, usted, sus valores morales son estos, entonces no va a poder ejercer objeción de conciencia. Eso es imposible de limitarlo, porque es parte del momento del juzgamiento en donde él puede decirme, bueno, mire, es que mis valores morales me llevan, por ejemplo, en este caso, a sancionar lo que yo considero un aborto legal, pero que yo considero que va contra la moral y las buenas costumbres. Considero que es inmoral también plantearme situaciones en donde, por ejemplo, se discuten aspectos de ética que él los ve de una forma determinada y con eso parcializa su decisión. Que incide en la neutralidad y desinterés con el que debería estar llamado a resolver el caso. Y es por eso que se justifica la existencia de marcos legales de inhibitorias. Esos marcos legales, vamos a verlos, los da la legislación procesal. Excusas o recomendaciones que están dirigidas a velar por la garantía y vigencia efectiva del principio de imparcialidad. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Verdad? La Corte ha dicho, el derecho a tener creencias es derivado del derecho a libertad de pensamiento, de conciencia y de religión establecido en el párrafo primero del artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este artículo regula creencias teístas, no teístas y ateas. De igual forma debe entenderse los términos creencias y religión en sentido amplio. Y no solamente se refieren a religiones tradicionales o a aquellas que tengan similitudes o a prácticas análogas a las de las religiones tradicionales o de reciente surgimiento. Una aplicación en sentido contrario sería absolutamente discriminatoria. Debe recordarse que las minorías religiosas son una intersección contemplada desde el principio de igualdad y la no discriminación, así como que para nosotros sí es esencial, las reglas de Brasilia, que las enuncia expresamente como una causa y una condición de vulnerabilidad. Es posible decir entonces que la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión es propia de una sociedad democrática y que respeta la pluralidad derivada, en este caso, de nuestro artículo primero de la Constitución Política. En el caso Uzón Ramírez versus Venezuela, el 20 de noviembre de 2009, la Corte se refiere a la objeción de conciencia en el marco de la independencia judicial. Dice, el derecho de ser juzgado por un juez o tribunales parciales es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. Al respecto, ese tribunal ha establecido que la imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo de manera subjetiva de todo prejuicio y asimismo ofreciendo garantías suficientes de índole objetivo que permitan desterrar toda duda de que el justiciado y la comunidad pueden albergar al respecto de la ausencia de imparcialidad. La imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tienen un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentran involucrados en una controversia. La imparcialidad personal subjetiva se presume a menos que exista prueba en contrario. Vamos a ver cómo se digiere eso. Por su parte, la denominada prueba objetiva consiste en determinar si el juez cuestionado brindó elementos convincentes que permiten eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad hacia su persona. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Verdad? La importancia de hacer este primer apartado radica en que el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión vienen del derecho internacional de los derechos humanos y se requiere un procedimiento que para que la persona juzgadora pueda ejercer ese derecho fundamental. Porque por lo que debemos hablar de procesos, vincular el derecho fundamental con el proceso concreto y con la rama del derecho concreto, conforme a la materia que pertenece a las reglas específicas. Cada materia procesal tiene reglas específicas en donde se puede ejercer ese derecho de objeción de la conciencia. Esta idea cobra especial importancia en un momento histórico jurídico de nuestro país, en el cual viene ingresando al ordenamiento nuevas reglas procesales que replantean lo que era apoyado primariamente por el derecho procesal vigente con anterioridad a estas nuevas reglas. En otras palabras, lo pertinente es buscar soluciones normativas en cada una de las normas procesales que establezcan mecanismos para formular inhibitorias o excusas, para conocer jurisdiccionalmente un determinado caso y ubicar en estas el supuesto de la objeción de conciencia, para que de esta forma garantizar en el proceso para cada una de las materias específicas y de acuerdo a cada una de las normas de cada una de las materias en que se puede ejercer ese derecho de parte de la persona juzgadora, y aquí incluimos algo más, o perito, porque el perito debe ser imparcial objetivo también, y es un asistente de la Administración de Justicia. Entonces un perito también puede ejercer un derecho a la objeción de conciencia.
porque va a rendir un peritaje y ese peritaje lo va a valorar el juzgador. ¿Cómo solucionamos este problema, verdad? Ya para ir concluyendo, el desarrollo de la norma procesal costarricense trae consigo disposiciones especiales según la materia, porque nosotros no, en nuestra legislación nos decantamos por un Código General de Proceso en algún momento histórico por ahí del 2000, pero después nos desperdigamos, ¿verdad? Como las flechas de Artemisa, ¿verdad? Por distintas ramas. Entonces tenemos derecho contencioso administrativo, procesal, derecho procesal civil, derecho procesal agrario, derecho procesal en familia, derecho procesal laboral, derecho procesal en familia, ya lo dije, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo ubicar esto dentro del contexto de las normas. La figura dentro del cual se puede objetar la conciencia es la inhibitoria, o en su caso, la excusa, porque la normativa penal, por ejemplo, es una que mantiene las dos figuras. Y mantiene la excusa, lo cual también corresponde al mecanismo ideado en las recientes normas procesales. Entonces, ¿qué es lo que hace la propuesta? Básicamente, ubica la posibilidad de que en ejercicio de una competencia subjetiva, el juez o la jueza pueda plantear el conflicto basado en el artículo 12, inciso 16 del Código Procesal Civil, que regula falta de imparcialidad y objetividad, establezca claramente las razones de sujeción de conciencia para ese caso por el cual no puede resolverlo, y esta inhibitoria se pueda controlar. ¿Cómo se puede controlar? A través de recursos. Porque entonces, a pesar de que el juez la ponga, ¿verdad?, tiene que fundamentarla. Entonces, si la parte o el otro juez al cual le está pasando el asunto por la inhibitoria disiente de ese criterio, será un órgano superior el que determine si esa causal que él da cabe para una situación de objeción de conciencia. Entonces, le damos un régimen garantista a la norma, ¿verdad? Porque no solo es simplemente objetarla, sino también fundamentarla, porque si no, el mecanismo puede ser a la inversa. Puede utilizarse como una situación en donde la Administración de Justicia utilice el mecanismo básicamente para no administrar justicia, ¿verdad? Para quitarse el caso de encima y decir que en todos los casos tiene objeción de conciencia. No, tiene que ser fundada y establecida para que el órgano lo controle, ¿verdad? El órgano superior. En este caso, el nuevo Código Procesal de Familia, reitero, que entró en vigencia en octubre de 2024, lo establece en el artículo 23 y 24. La reforma procesal laboral remite al 12, inciso 16, y también tiene una norma concreta en el 441. El Código Procesal Agrario, que entrará el próximo año, también tiene una norma en los artículos 26 y 27, y el Código Procesal Penal, ¿verdad?, también, ¿verdad? Y en la materia acá, ¿verdad?, el señor especialista, el artículo 8, que remite básicamente al Código Procesal Civil. Entonces, esa es la solución, ¿verdad?, que hemos encontrado, por lo menos desde el punto de vista costarricense, de darle una solución al tema. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Continuaríamos con don Octavio Tejero, por favor. Gracias. Gracias y saludo especial este día a Costa Rica y básicamente a su Corte Suprema que ha querido intervenir y que intervengamos todos y todas en este evento. Saludo a mis compañeros de la Comisión de Ética Judicial Iberoamericana, a Luis Porfirio, a Eduardo, a Justiniano. Saludo a los compañeros de mesa y a Cristina San Juan de la 1DC, que está con nosotros, y a todas y a todos un saludo hoy para entrar a conversar sobre un tema que es de muchísima actualidad, un tema que es de los que están sobre la mesa del mundo de hoy, pero justamente de hoy. ¿Por qué? Porque el siglo XXI se ha constituido lentamente y yo a veces pensaría uno que no lenta, sino precipitadamente, en un siglo de tensiones frente a la historia de la humanidad, frente a lo que traíamos. Este ha sido el siglo de la exclusión de todas las discriminaciones que venían acumuladas durante la historia de la humanidad. Y ha sido el siglo en que se han puesto en evidencia con mayor énfasis las garantías y las libertades de los ciudadanos y por ende el siglo en que se han puesto en evidencia también los grandes deberes de los estados y de las instituciones para proteger, respetar ampliamente esos derechos y esas garantías de los ciudadanos.
El tema de la objeción de conciencia entonces no es ajeno a estas circunstancias y entra precisamente dentro de este bloque. Porque al entrar en juego la eliminación de las discriminaciones, entra en juego también la tensión entre quienes por sus creencias tienen alguna visión distinta de la que los demás o una mayoría diferente pueda tener frente a grupos o a concepciones ideológicas, filosóficas y religiosas en general. En este tema, uno podría decir, desde dos perspectivas distintas, ¿estamos hablando de un derecho de los jueces o estamos hablando de una garantía de los ciudadanos? Porque la respuesta puede estar determinada por la postura que asumamos. Pudiéramos sostener que los jueces a partir del momento, pudiéramos sostener que los jueces a partir de su posesión, a partir de la asunción de su función, no tendrían ningún derecho a objetar de conciencia porque asumieron una condición que les lleva a unos deberes implícitos y que han debido conocer al momento de su posesión. Uno podría pensar en eso. Y que entonces, bajo esa circunstancia, el derecho del juez a objetar de conciencia no existe. Pudiera pensarse así. Insisto, no es que yo lo comparta, pero pudiera ser una postura y además, de alguna manera, es la postura positivizada hasta ahora en los ordenamientos legales de nuestra región. En términos muy generales, uno podría decir que de alguna manera nuestros ordenamientos jurídicos prohíben al juez la objeción de conciencia. Pudiera uno decir de manera muy general, no es tan exacto, pero pudiera afirmarse casi con exactitud y con algo de generalidad. No obstante, si uno dijera eso, de pronto estaría fallando un poco porque estaría disminuyendo las posibilidades del juez, sobre todo negándole un derecho constitucional y fundamental de todos los ciudadanos, que es el derecho de opinión, el derecho de conciencia, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, y entonces por su condición de juez le queda reducida ese conjunto de libertades suyas. Quién sabe si sea fácil sostener una postura como esa, sobre todo hacia el futuro. Quizás hacia el pasado eso tendría algunas razones, pero hacia el futuro no sé si eso sea tan claro y si sea tan válido sostener que usted, por ser juez de la República, le quedan disminuidas sus garantías individuales, estrictamente la libertad de conciencia, la libertad de creencias, la libertad de pensamiento y la libertad de opinión. No sé qué tanto. Pero esa es una perspectiva, la de si existe o no existe el derecho del juez a objetar por conciencia. Otra perspectiva distinta es la de la ciudadanía, es la de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen derecho a un juez completamente imparcial. Los ciudadanos tienen derecho a que sus jueces estén libres de creencias y de prejuicios de carácter subjetivo que puedan influir en las decisiones que a esos ciudadanos les corresponden. Miren ustedes, por ejemplo, que en el caso planteado inicialmente en el ejemplo de Costa Rica de hace un rato, en el evento del casamiento, el problema no sería tan fuerte. No sería tan fuerte porque lo que hacía el juez en ese caso, o lo que debería hacer, era casar o no casar a alguien. Y era clarísimo dentro del ordenamiento jurídico que tenía que casarlos. Ahí no hay una actividad típicamente jurisdiccional, porque esa es una actividad ejecutiva que la ejercen los jueces por la razón de su condición, pero que no es típicamente jurisdiccional en cuanto no dirime una controversia. El problema se vuelve
realmente más importante cuando el juez tiene que dirimir entre dos posturas enfrentadas de dos ciudadanos y tiene que asumir una posición o a un lado o al otro lado para emitir sentencia, inclinando la balanza hacia lo uno o hacia lo otro. Ahí, cuando el juez ejerce verdadera jurisdicción, es donde se nota, donde se pone en evidencia la necesidad de una garantía de imparcialidad para los ciudadanos, no como derecho del juez, sino como garantía del ciudadano. Yo como ciudadano tengo derecho a que mi juez, si va a resolver un tema de aborto, sea completamente imparcial en los temas de aborto. Si mi juez va a resolver un tema de género, que sea completamente imparcial en género. Que si mi juez me va a resolver un problema del que sea, religioso o de cualquier índole, sea completamente imparcial. Yo como ciudadano tengo derecho a esa garantía. Entonces, si uno deja de lado la pregunta de si el juez tiene o no tiene derecho, que ya vimos un poco sobre el tema, y mira más bien desde la garantía de los ciudadanos y se pregunta, ¿los ciudadanos tienen derecho a un juez imparcial? Yo creo que en este caso la balanza se nos inclina a favor de creer que hay una garantía de los ciudadanos, que está en juego una garantía de los asociados, de los usuarios de la justicia y fundamentalmente, y aquí estamos hablando de ética, fundamentalmente porque los temas éticos judiciales tienen una conexión íntima con la confianza. Es decir, la ética tiene que ver directamente con la confianza pública en sus instituciones judiciales. La ética judicial se edifica alrededor de la confianza. Es decir, la ética está hecha, uno diría, no es exacta la afirmación, pero didácticamente podría uno decirlo, la ética está hecha para que la ciudadanía pueda confiar en sus jueces y en la actividad judicial. Es fundamental ese aspecto. Luego, si ese aspecto es fundamental desde el punto de vista ético, es fundamental que la ciudadanía pueda confiar en su juez o en sus jueces y pueda entender que quien va a juzgar y quien va a ejercer la actividad jurisdiccional, típicamente jurisdiccional, está libre de cualquier creencia, de cualquier postura que pueda generarle lesión a cualquiera de las dos partes involucradas en la controversia y en la discusión. Luego, lo que, insisto, yo creería que uno debería pensar no es tanto si los jueces tienen o no tienen el derecho, aunque ello es importante, sino más importante si la ciudadanía realmente debe tener o no una garantía de imparcialidad real que le genere a esa ciudadanía una fuente de confianza en el sistema judicial y en sus jueces en general y en cada controversia en su juez en particular. Creería yo que esta es una postura inicial. Uno podría discurrir sobre muchos otros tópicos en este mismo aspecto, pero creo que si ponemos el énfasis en este lado, vamos a ver otro paisaje y otras perspectivas interesantes. A todas y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tejero. Continuaríamos con el doctor Eterio Medina. Por favor, le escuchamos. Muchas gracias. Gracias. Reitero los saludos que el doctor Tejero ha dado al inicio. Definitivamente que el escenario que nos ocupa hoy, el tema que estamos aquí hablando de la objeción de conciencias, es un tema que crea polémica y que desde el seno de la comisión, al momento de la redacción del dictamen, que contamos con el apoyo del magistrado Justiniano y las opiniones de todos los miembros, realmente pues se enfocó en estas dos vertientes que ha establecido el doctor Tejero, sí. Bien. ¿Y por qué? Porque la objeción de conciencia abre sus puertas para debatir aquellas situaciones que
o en las cuales se le permita a los magistrados y jueces abstenerse de participar en procesos que contradigan sus convicciones éticas, morales o religiosas, como lo han planteado aquí mis compañeros de mesa. Pero específicamente planteando interrogantes esenciales sobre la relación entre la conciencia individual del administrador de justicia, el deber institucional y el derecho de los justiciables. Entonces, claro que nos encontramos ante un desafío jurídico y ético. ¿Por qué? Porque el deber principal del juez es salvaguardar la imparcialidad, la independencia y la aplicación equitativa de la ley. Y es que si bien la objeción de conciencia es un derecho fundamental reconocido por instrumentos internacionales o nacionales de cada país, no es un derecho absoluto y debe ir equilibrado o contrapuesto con el derecho a los ciudadanos de una tutela judicial efectiva y justa. Con relación a este tema, y aquí hemos hablado esta mañana sobre el servicio militar obligatorio, el derecho al aborto, el matrimonio de personas LGBTI+, tenemos un tema o tenemos un precedente que ocurrió en Italia sobre la eutanasia, y es de una joven que quedó en un coma irreversible, un accidente de 1992, y que su padre luchó por más de 15 años para suspender la alimentación y la hidratación artificial. El caso fue visto por varios tribunales, enfrentando decisiones contradictorias, hasta que en el 2009 la Corte de Casación italiana reconoció el derecho a interrumpir la alimentación e hidratación artificial bajo ciertas condiciones, basándose en la doctrina del consentimiento informado y el respeto a la voluntad del paciente, incluso si esto lleva a la muerte. Este precedente destacó la evolución de específicamente el tema de la contraposición entre los derechos humanos y la objeción de conciencia. Y es que, como hemos conversado aquí, o ya hemos discutido, tenemos, por un lado, la sociedad que reclama que sus jueces tienen que ser imparciales, no deben, tienen que ser imparciales, porque es una garantía que tenemos todos como ciudadanos, y por otro lado, el derecho de un juez que puede ampararse bajo este derecho, porque por ejemplo en Panamá no tenemos una norma que prohíba taxativamente la objeción de conciencia. Sin embargo, no veo a un juez panameño haciendo uso de la objeción de conciencia para no fallar, porque hay otras herramientas procesales, como bien lo señaló el doctor al inicio, que le permiten apartarse del caso en caso de que su moralidad o sus creencias se vean comprometidas. Y el aporte que podemos brindar a este distinguido foro es que consideramos que cada país debe construir un marco normativo que respete sus tradiciones jurídicas y sociales, explorando estándares internacionales que garanticen esa independencia del Poder Judicial y el acceso a la justicia imparcial, así como también impulsar legislaciones nacionales compatibles con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por cada país, o con base en instrumentos tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José de Costa Rica, y alinearse con el respeto a los derechos fundamentales consagrados en sus constituciones, lo que evidentemente exige un análisis cuidadoso de cada caso en particular. ¿Por qué? Porque lo que se debe impulsar es un marco jurídico procedimental, formativo, claro, accesible y robusto, reflejando tanto la importancia del derecho humano que conlleva la conciencia individual del juez, como el deber de proteger a los derechos ciudadanos. La responsabilidad de todos los poderes judiciales en administrar justicia es garantizar que las decisiones reflejen tanto la letra de la ley como los principios éticos que son fundamento de cada poder judicial, aplicando la ley de manera dinámica y no limitarse a ser meros verificadores de hechos, lo que implica ostentar un rol más activo y complejo que no debe ser reducido por la objeción de conciencia o un derecho específico, sino más bien la ponderación en conjunto de los derechos humanos en general, por lo que cada situación llevará a analizar
situaciones con distintas características, con la finalidad de alcanzar el equilibrio que requieren los justiciables. Para concluir, los invito a analizar como servidores judiciales esa priorización de los derechos humanos tanto dentro como fuera de los muros de nuestra Corte, que fue lo que dijo el doctor Justiniano, así como la confianza y la equidad, que son elementos esenciales para que el sistema judicial sea eficiente, transparente y acorde a los requerimientos del siglo XXI. Gracias. Como les había prometido, las intervenciones han sido sumamente enriquecedoras, sumamente interesantes. El magistrado Lazo nos hace ver la importancia de tener cauces procesales para situaciones como las que en algún momento podrían plantearse para efectos de situaciones donde se alegue una objeción de conciencia o donde esté subyacente, sin ponerle ese nombre, una situación que podría interpretarse como objeción de conciencia. El magistrado Lazo nos hace referencia al precedente costarricense y de alguna manera plantea una solución dentro del marco procesal, una vía efectiva para poder canalizar una eventualidad de una objeción de conciencia de una manera inclusive más práctica y una manera debidamente normada dentro del cauce procesal, ¿verdad? Por otra parte, el doctor Tejero, nos recuerda que vivimos en un siglo interesante, un siglo en el cual amplios sectores han ganado espacios de representatividad, de ser escuchados y tomados en consideración, y en el cual, eso sí, pues eso implica un deber de los estados de darle una respuesta a estos sectores, y eso pues tiende a generar tensiones con respecto a algunos sectores que pues no se sienten del todo cómodos con estos cambios que hemos ido viviendo de una manera tan acelerada. Entonces el doctor Tejero nos lanza un cuestionamiento también muy relevante. ¿Es esto un derecho de los jueces o una garantía de los ciudadanos? Y nos dice el doctor Tejero, bueno, veámoslo no tanto desde el punto de vista del derecho de los jueces, sino del derecho del ciudadano a tener un juez imparcial, objetivo, un juez incuestionable en sus decisiones, un juez que no tenga un sesgo en la toma de decisiones, y nos hace ver que eso inclusive es muy atinente a algo que tenemos que tener todos los poderes judiciales del mundo, la confianza. Finalmente, don Eterio Medina, el doctor Medina, nos reitera que esto es un tema ampliamente polémico, ¿verdad? Y nos hace el señalamiento, ¿verdad?, de nuevamente ese juicio, ponderación que tenemos que tener entre lo que es propiamente la administración de la justicia, ¿verdad?, y en los derechos de la persona juzgadora. Y cómo es un deber fundamental de la persona juzgadora tener esa imparcialidad. No solamente hay que ser honesto, es que hay que aparentarlo, hay que transparentarlo y vivirlo en el día a día, ¿verdad? Y esa parte de eso implica también la objetividad, la transparencia, la seguridad en la toma de una decisión de carácter jurisdiccional. Nos hace referencia a precedentes en Italia, en los cuales se habló de esa contraposición entre el derecho humano y la objeción de conciencia, y pues nos hace ver que la sociedad cada vez reclama más que los jueces tengan una imparcialidad en la toma de decisiones, y que las acciones de los poderes judiciales tienen que ser en el marco de los derechos humanos, los derechos ciudadanos, ad intra y ad extra, ¿verdad? Como vemos, las tres intervenciones tienen una importancia fundamental en el tema de la ética judicial, toda vez que de alguna manera transparentan el actuar de los poderes judiciales modernos frente a los retos que estamos afrontando, tan difíciles en la sociedad actual. Les agradezco a los ponentes sus exposiciones, han sido sumamente interesantes, y los invitamos a continuar en el marco de los diferentes talleres, trabajos que se van a hacer en este seminario. Muchas gracias.